Bueno, pues vamos a dejar un ratito de lado los casos polémicos, más adelante hablaremos de otro también muy polémico, pero mientras tanto cambiamos drásticamente de tema, ya que una nota nos llamó muchísimo la atención y es que pocos indígenas van a la escuela, solo lo hace el 28% de esta población, muchos se dedican a trabajar y según la ONU los indígenas siguen sufriendo discriminación y pobreza. Esto fue en un comunicado difundido en el marco del Día Mundial de los Pueblos Indígenas. Para hablar de esto y otros temas se encuentra aquí en el estudio la licenciada Diana Canto Moreno, ella es delegada estatal de la Comisión para el Desarrollo de Pueblos Indígenas y bueno, pues nos va a platicar un poquito de este y otros temas que ellos les incumben. ¿Qué tal, licenciada? Hola, Elizabeth, muchas gracias, muy bien. No, al contrario, gracias por asistir a esta invitación. Y bueno, sí es alarmante esta nota, sobre todo por el rezago en muchas cosas, oportunidades, educación, salud, etcétera. Así es, Elizabeth. Mira, en México hay más de 14 millones de indígenas en el país. Esto hace pues que sea una diversidad enorme en todo México, ¿no? Además del español, hay 11 familias lingüísticas, de las cuales son 68 lenguas. De esas 68 lenguas son 364 variantes, o sea, eso te imaginas la gran cantidad que hay de diversidad en el país. Esto mismo a nivel educativo hace que las cosas se nos hagan un poco más difíciles. Es una tarea difícil para ustedes. Exactamente, porque bueno, la educación en México es en español, entonces el llegar a los grupos indígenas, a las poblaciones indígenas en español, no en su lengua materna, hace que los mismos niños comprendan menos y se les haga más difícil el estudio. Bueno, eso aunado a lo enorme que es nuestro país en extensión, en territorio, el llegar a cada una de estas poblaciones indígenas pues es mucho más difícil. Y además, bueno, ha subido, se ha visto también en el mismo comunicado de la CONAPO, dice que pues el nivel en secundaria, o sea, ha subido a nivel secundaria, ¿no? O sea, antes los indígenas o no estudiaban o era primaria, más tarde tercero de primaria, y ahorita ya llegan hasta la secundaria, es un 64% de la población indígena. Ha habido un avance muy grande en México, sin embargo todavía nos falta muchísimo. En eso se está trabajando, incluso aquí en Yucatán se está trabajando y le pido, aprovecho estos espacios para pedirle a los señores diputados que ya hagan la ley indígena, la ley secundaria indígena, porque bueno, a partir de eso se va a poder empezar a trabajar sobre las cuestiones de educación en el Estado, ¿no? Licenciada, aprovechando esta opinión y esta invitación, platícanos un poquito acerca del trabajo que ustedes hacen, la serie de actividades que hacen ustedes ahí en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Indígenas. Claro, mira, el día 9 de agosto, o sea, ayer, se conmemoró el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, que la Asamblea General de la ONU desde 1995 lo decretó. Entonces, bueno, debido a estos festejos, la CDI hizo un evento muy grande en Guadalajara el domingo, donde se inauguró el pabellón oficial que por el bicentenario se va a traer en todo, o sea, va a estar se inauguró en Guadalajara, va a estar en Monterrey, en San Cristóbal y en el DF, ¿no? En este pabellón se muestran todos los trabajos que ha hecho la CDI, pero aparte cómo la población indígena participó o estuvo presente en estas cuestiones de ¿cómo se llama? La Revolución Mexicana, ¿no? El pabellón se llama multicultural de los pueblos indígenas en México, ¿no? Nosotros realizamos una serie de trabajos muy grandes en todo el país y en el Estado. Hemos estado trabajando para que tengan mucho más oportunidades las poblaciones. Una de estas es el turismo alternativo, ¿no? Ya que vemos que en todo el territorio pues para la gente es mucho más difícil trabajar la tierra, trabajar las cuestiones del mar, ¿no? Para poder sobrevivir, y entonces se les dan otras alternativas con lo mismo que tienen en su territorio, con lo que ellos son dueños, ¿no? En el caso de Yucatán pues tenemos cenotes, tenemos pues la costa, tenemos todo para que ellos puedan trabajar. En otras partes del país pues tienen los ríos, tienen los bosques, las selvas. Entonces, viendo lo que cada uno de los indígenas tiene a su mano, o sea, lo que es de ellos incluso, se les dan otras oportunidades de trabajo. Se les apoya y se les guía un poquito. Sí, se les apoya para que puedan hacer sus proyectos de turismo alternativo. Y bueno, aunque son comunidades indígenas, también las cosas ya han cambiado y han avanzado. Las oportunidades para las mujeres también ya son cada vez mayores. Sí, tenemos un programa que se llama PODMI, que es el programa de oportunidades para mujeres indígenas, en el cual ha sido todo un éxito a nivel nacional. Es uno incluso de los programas mejor calificados del presidente Calderón, donde se ha visto beneficiadas miles de mujeres en el país.
en el cual por grupos de cuando menos 8 personas, 8 mujeres, pueden poner ellas un proyecto productivo, pero se les da muchísima capacitación. Entonces eso hace que ellas mismas hagan lo que ellas necesiten en sus comunidades, ¿no? Entonces hoy por hoy podemos ver a mujeres que son panaderas, tienen cibercafés, tienen tiendas de ropa, papelerías, hacen cuestiones de albañilería, en el campo también están trabajando, se salen muchas veces del rol, del papel de la mujer que tienen las comunidades. Licenciada, ¿no se topan muchas veces con gente que quizás se puede negar un poquito a esas oportunidades, que a lo mejor también para ustedes puede ser un poco frustrante realizar tantos programas, tantas actividades y ustedes tener esta ilusión y muchas veces ya estando en las comunidades la gente se niega a tener estas oportunidades? Sí, mira, pero incluso precisamente estamos trabajando eso desde la CDI, trabajar desde las comunidades. ¿Qué pasaba muchas veces? Y sigue pasando, o sea, eso hay que reconocerlo, que muchos programas van desde arriba para abajo, ¿no? Al revés. Con una visión general. Entonces ahorita lo estamos trabajando nosotros de abajo hacia arriba, qué es lo que quieren ellos, cuál es su cosmovisión, cómo ven la vida, y de ahí empezar a trabajar y hacer los programas. Claro, tiene que haber un deseo personal para poder emprenderlo. Exactamente, o sea, muchas veces, muchos programas que nosotros vemos que van a resultar, que van a ser todo un éxito, porque lo vemos desde otra visión, ¿no? O sea, estamos acostumbrados a verlos de otra manera, y en las comunidades lo ven diferente. Entonces, a partir de esa cosmovisión es cuando estamos empezando a planear y trabajar los programas que pretendemos que después se lleven a cabo en todo el gobierno federal para que resulten y sea un éxito, ¿no? Entonces, pero sí hay que entender muy bien la forma de pensar y de ver la vida de la gente, de las comunidades. Sí, es como cuando educas a tu hijo, te tienes que poner, tienes que entender cuáles son sus gustos, tienes que saber qué es lo que le llama la atención, hacia dónde se dirigen sus capacidades y entonces ya desarrollarlas. Así es, y pues desgraciadamente en México se venía haciendo programas o las políticas públicas se venían haciendo desde un escritorio, de arriba para abajo y a todos por igual. Cuando ya vimos que hay 14 millones de indígenas, en cuántas lenguas, diferentes lenguas, diferente cultura, y cada uno lo ve de diferente manera. Entonces, de esa manera hay que empezar a trabajar. Pues muy interesante tema, y pues muchas gracias por esta información. Nos tenemos que ir a una pausa comercial, pero gracias a ti, Elizabeth. Muchísimas gracias por invitarme. No, al contrario, nos vamos a ir a un corte comercial rápidamente y regresamos con más información. Grupo Fórmula y Libertas presentó.